La ciudad de Caracas, capital de este país megadiverso como lo es Venezuela, ahora es vista como la ciudad de las guacamayas, pero eso es en un presente reciente. Esta ciudad alberga al menos 20 especies de citácidos, lo que nos colocaría en el primer lugar en biodiversidad de estas familias de aves a nivel mundial. Entre todas las especies presentes hay dos especies de loros. Y una de estas especies, el Amazonas ocrocéfala, es el protagonista del episodio de hoy. Los loros reales son loros que empezaron a haber registros de su presencia en la ciudad de Caracas a finales de los años 80, según un trabajo realizado por Eliana Blanco y Jonathan Miranda. Estos loros son caracterizados como loros colonizadores o invasores de la ciudad, así como gran cantidad de las otras presentes de citácidos presentes en el Valle de Caracas. Una parejita de estos loros reales decidió inusualmente hacer un nido en una de las edificaciones localizadas en este centro, en Plaza Venezuela, en el piso 6, detrás del compresor de aire acondicionado de una de las oficinas ubicadas en ese lugar. Ahora vamos a dirigirnos hasta allá para contarles a ustedes la historia de la nidada de Catucha. Esta es la oficina donde ocurrió esa bella historia de Catucha, donde esa lora real Amazonas ocrocéfala decidió anidar y llevar a cabo esa nidada efectiva y sacar sus pichones al vuelo. En el área inmediatamente contigua fue donde el editor descubrió un orificio en la pared, esas paredes de yeso, de drywall que se utilizan generalmente para las divisiones, y pensaban que eran probablemente unos roedores o lo que comúnmente pudiese anidar en un edificio ubicado acá en Plaza Venezuela, que serían palomas. Al investigar un poco y abrir la ventana se dio cuenta de que no era así, de que era una lora real que estaba echada justamente detrás del compresor del aire acondicionado en la ventana que da cara al este de la ciudad, cara al bulevar de Sabana Grande. Esa lorita escogió este lugar, no sabemos el motivo, algo extremadamente raro. Inmediatamente me llamaron y vine a ver qué era lo que sucedía y nos dimos cuenta de que sí, de que la lora estaba echada y que estaba echada sobre 4 huevos. Entonces, lo que hicimos fue empezar a levantar toda esa serie de datos morfométricos, datos de medidas y pesos, tanto de la nidada de los huevos como futuro o como posteriormente haríamos con los pichones. Al principio fue realmente difícil tener un tiempo para que esa lorita, como fue bautizada por ustedes Catucha, abandonara el nido. Pasábamos horas, 4 o 6 horas en la oficina y ella no se movía. Por supuesto los estaba empollando, debería mantener adecuadamente el calor sobre estos huevos, hasta que por fin tuvimos esa ventanita, esa oportunidad de revisarlos y decidimos poner algunos en la cámara de luz y sí, realmente tenían unos embriones viables. Según el tamaño de esos embriones, llegamos a calcular de que podrían tener alrededor de 4 o 5 días de haber sido puestos y dejamos hasta ese momento ese levantamiento de datos. Vinimos los días subsiguientes, eso fue a partir de mediados del mes de marzo, y nos dimos cuenta en uno de estos abandonos o uno de estos desplazamientos o cuando Catucha salió fuera del nido de que había ocurrido algo que nos pareció sumamente raro o nos dejó una gran incógnita. Era que de esos 4 huevos habían 2 en el nido, había uno que estaba roto y estaba puesto hacia un lado y faltaba uno de los huevos. Empezamos a suponer muchas cosas, probablemente que había venido algún posible depredador, pueden haber sido quizás caricares sabaneros, milvagos chimachima que se la pasan por la zona, podía haber sido algunos roedores, no supimos qué pasó. El huevo que estaba roto lo colectamos y decidimos depositarlo en la colección de huevos de la colección ornitológica Phelps y quedamos entonces con Catucha y 2 huevitos a los que le tomamos medidas
que son huevitos que tienen alrededor de 4 por casi 3 centímetros, pesos que nos dieron algo cercano a los 20 gramos. Eso lo hicimos en un par de ocasiones y posteriormente esperamos entonces a que ocurriera la eclosión de ese par de huevos y el nacimiento efectivo de los pichones. Para la primera quincena de abril ya suponíamos por la fecha desde que revisamos la primera vez los huevos que los pichones habían ya eclosionado, y Catucha, con esa negación de madre de que no quería abandonar el nido, y nosotros no queríamos intervenir demasiado en ese nido para evitar que si en algún momento espantábamos a la madre, ella no volviera y la nidada fuese realmente efectiva hasta el final, no lográbamos visualizar si ya los pichones habían salido de esos huevos. Pero logramos hacer unas grabaciones de unas vocalizaciones que hacían no uno, sino los 2 pichones que nacieron efectivamente en el nido. A mediados de este mes, de abril, ya logramos por primera vez ver a los pichones de Catucha. Son pichones como de todos los citáceos, son pichones los que llaman nidícolas o altriciales. Estos son pichones que nacen con los ojos cerrados, que nacen con algunos parches de plumón desnudos, y de hecho, si ustedes recuerdan cómo son las patas de un loro, que tiene 2 deditos hacia adelante y 2 deditos hacia atrás para poder agarrar bien las ramas, ellos nacen con los 4 dedos básicamente viendo hacia la parte frontal del animal, y tanto el dedo 1 como el dedo 4 entonces van desplazándose a medida que se van desarrollando ellos hacia la parte trasera, hacia el área caudal, lo que hace que ese tipo de patas de este tipo de ave, así como los carpinteros, sean patas cigodáctilas. Esas son algunas de las características que pudimos ir observando a medida que se iban desarrollando estos pichones. Las intervenciones que íbamos haciendo al nido las tratábamos de hacer semanalmente para obtener todos estos datos que nos iba a proporcionar este desarrollo de estos pichones en esta área urbana, en este nido improvisado. Dentro de las medidas que tomamos medidas de lo que es el largo del pico, tomamos medidas de lo que es el largo del tarso, el largo del ala y el peso de los pichones, y seguimos todo su desarrollo hasta que llegaron a abandonar este nido los pichones de manera efectiva. Hay algunos datos muy interesantes que son, por ejemplo, que el peso del nacimiento a más o menos la fecha de abandono del nido prácticamente se cuadruplicó. Hubo un pichón que llegó a pesar casi 450 gramos. Una de las partes del cuerpo que tuvo un mayor desarrollo y crecimiento, por supuesto por ese desarrollo de las plumas primarias para el vuelo, fue el ala que empezó midiendo unos escasos 2 centímetros, llegó a medir ya para el tiempo de salida de los pichones del nido alrededor de 17 centímetros. Y así, con todos estos datos recopilados y vaciados adecuadamente en una tabla, tanto de las longitudes medidas como del peso, podemos colaborar a la ciencia haciendo una pequeña nota científica que publicaremos prontamente, donde vimos de primera mano y en esta oficina, en este sitio muy inusual, el desarrollo de una nidada efectiva de un par de pichones de loro real amazona ocrocéfala. Sorprendente nos pareció que durante toda la época de desarrollo de los pichones siempre tuvieron el buche repleto de comida. La madre, Catucha, fue una madre, como ya mencioné, abnegada, cuidadora de los pichones. Uno de los recursos que utilizamos para cuando extraíamos o sacábamos los pichones del nido y hacíamos las mediciones, lograr unas bonitas fotografías y unas bonitas imágenes para transmitírselas a ustedes en este programa, fue este tronco que ven acá. Este es uno de los recursos que utilizamos para simular de alguna manera un nido de loro que, como ustedes bien saben, y si no saben se enterarán ahora,
los hacen generalmente en nidos abandonados, muy probablemente de pájaros carpinteros o de algún otro tipo de ave, donde ellos entonces le dan el tamaño al tronco seco en la parte interna adecuado para poner los huevos y sacar la nidada de manera efectiva. Este recurso lo utilizamos para hacer algunas tomas y algunas fotografías que ustedes están viendo acá en este programa. Aprovecho este momento para recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, el canal de Río Verde, donde tienen este seriado de aves vigilantes, así como todos los demás programas que tenemos colgados ahí para ustedes. Este seguimiento de esta lora duró alrededor de 7 semanas. Estuvimos haciéndoselo aquí en la oficina hasta que un día llegamos y los pichones ya no estaban. Los pichones volaron muy probablemente hacia el Boulevard de Sabana Grande o hacia algún área circundante, de seguro guiado por sus padres, Catucha y el papá, que realmente no lo conocimos, pero siempre supimos que estaba presente debido a que estos pichones crecieron, se desarrollaron, engordaron de una manera fantástica y la madre siempre estuvo al cuidado de ellos y bien alimentada. Una vez más, me despido de ustedes, por acá Osvaldo Hernández, y espero verlos en todos los episodios de Aves Vigilantes. Hasta la próxima.